En este preciso momento, mientras deslizas el dedo sin pensar y el mundo se distrae con luces y ofertas, algo se ha movido sobre tu cabeza sin que lo notes. Una puerta pequeña, silenciosa, que no se abre con fuerza ni con talento, sino con obediencia. No estás aquí por azar ni por algoritmo. Hay una cita puesta en tu agenda del alma que tú no escribiste, y si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, si respiras hondo y decides hacer exactamente lo que voy a decirte, vas a ver señales que no se pueden fabricar, señales que cambian el aire de una casa y la temperatura de una mente. No te hablo de emoción pasajera ni de una frase inspiradora para compartir. Te hablo de la clase de movimiento espiritual que divide tu historia en un antes confuso y un después cubierto. Porque hay umbrales que solo se cruzan una vez, y este es uno de ellos. Sé que has escuchado promesas, sé que te has ilusionado y te has desinflado más veces de las que te gusta admitir. Sé que has orado con los ojos cerrados y también con los ojos abiertos mirando el techo, esperando sentir algo que no llegó. Pero hoy no voy a pedirte que sientas nada. Voy a entregarte instrucciones tan simples como afiladas, y si las cumples con exactitud, sin negociar, sin decir luego, vas a experimentar un blindaje real, no simbólico, sobre tu mente, sobre tu cuerpo y sobre la puerta de tu casa. Si te quedas aquí, si no sueltas estas palabras por más que te incomoden, vas a descubrir que la angustia que te acompaña al acostarte no es un huésped eterno, que el cansancio sin causa tiene una fecha de salida, que el miedo nocturno pierde la voz cuando alguien decide habitar donde antes solo visitaba. No vine a convencerte con retórica, vine a mostrarte un mapa que pocos conocen y que casi nadie se atreve a obedecer. Un mapa breve y exacto que activa cobertura donde solo has tenido resistencia. Imagina por un instante que mañana despiertas y no estás a merced de la primera noticia que lees, que tu ánimo no depende de un mensaje de WhatsApp, que la atmósfera de tu habitación se siente distinta, como si hubieras abierto una ventana después de años de respirar aire viciado. Imagina entrar por la noche a tu cama sin negociar con la ansiedad, sin pactar con la pantalla para distraerte, sin repetir el ritual de quizás hoy sí duermo. Imagina que hay una sombra pero no te traga, que hay ruido pero no te domina, que hay ataques pero se quedan sin llave. No es utopía, no es autosugestión, no es placebo espiritual. Es lo que ocurre cuando dejas de mendigar migajas de paz y haces con precisión lo que se te manda desde lo alto. Te prometo algo con temor santo. Si hoy decides permanecer hasta el final y obedecer palabra por palabra, vas a notar cambios medibles en 7 días y vas a reconocerlos porque no vendrán en la forma ruidosa que esperas, sino en esa paz densa que no sabes explicar y en esa claridad que te hace elegir sin adivinar. No sigas como si nada. Esto no es un video más que olvidas cuando suena una notificación. Hay momentos en los que Dios llama por tu nombre sin gritar, y la única forma de perderte su voz es apurar el paso. Detente, respira. Permite que estas líneas te agarren por dentro, que te incomoden, que te quiten la máscara del estoy bien. Si has sentido que tu fe camina con muletas, si te duele admitir que te acostumbraste a sobrevivir, si has notado que repites ciclos que te desgastan todos los fines de año, este es el punto donde todo empieza a soltarse. No porque yo lo diga, sino porque hay un tiempo marcado desde arriba y tú acabas de poner el pie sobre ese reloj. Te voy a pedir algo simple y radical. Quédate hasta el final, no te distraigas, no negocies con la urgencia de responder mensajes, no cedas a la tentación de después lo veo. La diferencia entre seguir roto por dentro o empezar a sanar se va a decidir en minutos. Y tu sí o tu no abrirán o cerrarán puertas que no se vuelven a ofrecer con tanta claridad. No busques un truco, no esperes un discurso perfecto, espera una llave. Vas a recibirla envuelta en palabras, pero no es teoría. Es una práctica que hoy mismo podrás iniciar y que mañana por la mañana ya habrá empezado a torcer el rumbo. He visto a personas que arrastraban noches interminables dormir en paz sin que cambie la situación externa. He visto a almas congeladas volver a cantar en una cocina vacía. He visto a familias respirar distinto sin que haya entrado un peso más a la cuenta. He visto miedo sin nombre quedarse sin derecho legal de tocar una puerta donde antes entraba como dueño.
Y todo empezó con lo que vas a oír ahora. No es magia, es obediencia. No es suerte, es residencia. No es volumen, es decisión. Si haces lo que te voy a pedir, si lo haces como te lo voy a pedir, vas a experimentar un cerco, una sombra cálida, un castillo interior desde donde se toman decisiones que cambian destinos. Tú y yo sabemos que esta época suele ponerte en modo piloto automático, que te pones un disfraz de celebración mientras por dentro haces inventario de pérdidas. Sabemos que te prometiste el próximo año será diferente tantas veces que ya te suena chiste interno. Por eso este momento es distinto, porque no te voy a invitar a prometer nada, te voy a invitar a obedecer algo, no a pensar más, no a sentir más, no a analizar más, a obedecer. Una cosa precisa, íntegra, repetible. Y cuando te diga cuál es, tu mente va a querer negociar, a preguntar si se puede hacer a tu manera, a buscar excepción. No la hay. La llave abre si entra completa. Si la recortas, no abre. ¿Estás dispuesto a probar por primera vez sin editar lo que Dios pone delante de ti? Si lo haces, si te quedas, si recibes y practicas, el peso que te ha encorvado empezará a perder fuerza y la luz que habías relegado a los domingos se va a volver tu techo diario. Quizás te preguntes por qué hablar de puertas y llaves, de sombras y coberturas, de umbrales y relojes. Porque tu vida no solo se juega en lo visible, porque lo que te drena no siempre tiene nombre clínico y lo que te persigue no siempre aparece en radiografías. Porque hay batallas que no se ganan con más horas de sueño ni con más audios motivacionales. Hay batallas que se ganan decidiendo dónde vives por dentro. Y eso, aunque suene simple, lo cambia todo. Hoy vas a decidir domicilio espiritual. Hoy vas a poner tu nombre en un lugar que no conocías por experiencia. Hoy vas a dejar de tocar la puerta desde afuera y vas a entrar. Y cuando entres, cuando digas sí, sin condiciones, prepárate. Los viejos hábitos van a protestar. Las voces que te conocen cansado van a querer recordarte quién fuiste. Los mismos pensamientos de siempre van a intentar retomar el mando. No les des asiento, no te justifiques, no expliques, solo obedece. Si has leído hasta aquí es porque algo dentro de ti se ha quedado en silencio. Un silencio distinto al de la soledad, un silencio preñado de atención. Mantente ahí. Lo que viene a continuación va a exigir ese mismo nivel de foco. En pocos minutos vas a tener en tus manos una instrucción concreta para cambiar el aire que respiras y el tono con que tu corazón te habla. No te prometo facilidad, te prometo compañía. No te ofrezco un atajo, te entrego un camino y está más cerca de lo que crees. Cuando termines este mensaje, no vas a tener que esperar condiciones perfectas, ni un lugar especial, ni la aprobación de nadie. Vas a poder empezar en el instante exacto en que cierres los ojos y pronuncies una frase que, si la vives en serio, se convertirá en tu nueva dirección. Quédate, no sueltes la cuerda. Lo que estás a punto de recibir no es una idea bonita para compartir en una historia de 30 segundos. Es la llave para cerrar la grieta por donde te has estado desangrando en silencio. Si haces exactamente lo que vas a oír, si lo practicas con precisión durante los próximos días, verás que la oscuridad que te visitaba de madrugada se queda sin voz, que la culpa deja de tener asiento en tu mesa, que la confusión pierde la ventaja. No lo digo para impresionar, lo digo porque he visto lo que pasa cuando alguien decide habitar y deja de negociar con su desierto. Y hoy, aquí, ahora, se te concede la misma oportunidad. No la dejes pasar. Y ahora, toma aire, porque lo que voy a describirte no es teoría, sino la radiografía exacta de lo que llevas por dentro y que casi nunca dices en voz alta, porque si te reconoces en estas líneas, no es casualidad, sino misericordia. Y si te duele un poco es porque la verdad toca el lugar donde la máscara ya no sirve. Tú sabes que últimamente te acuestas con la necesidad de distraerte para no pensar y despiertas con la sensación de que la noche no te devolvió nada. Tú sabes que a ratos te sorprendes mirando al vacío con la mente acelerada y el corazón cansado, que haces planes para sentirte útil, pero al terminar el día solo te queda una lista de pendientes y un silencio que parece juzgarte. Tú sabes que hay risas que sueltas como un salvavidas para no hundirte.
Y hay conversaciones donde dices que estás bien para no tener que explicar lo que ni tú entiendes. Tú lo sabes porque lo vives, porque en el fondo repites, estoy agotado, sin tener una razón clara. Y porque sientes que la oración que antes te encendía, hoy a veces se vuelve un eco que rebota en tu cuarto. Y aquí no vengo a acusarte, sino a ponerte palabras cuando ya no te quedaban. Porque ese vacío con nombre de nada y peso de todo es la señal de que tu alma pide hogar. Y si te identificas, aunque sea con una esquina de este retrato, te voy a pedir que escribas en los comentarios ahora mismo, aquí estoy, necesito respirar por dentro para que no sigas peleando a solas, para que la vergüenza pierda fuerza y para que lo invisible se mueva a tu favor cuando lo nombras delante del altar que estamos edificando juntos en este momento. Tú sientes, y dilo sin miedo, que hay días en los que te cuesta arrancar incluso después del café, que llevas puesta una mochila invisible donde guardas culpas antiguas, promesas que no cumpliste, expectativas que te impusiste y los debería que te repites como si fueran mandamientos. Tú sientes que entras a casa y antes de saludar te preparas por dentro para sostener a los demás cuando tú no te sostienes. Sientes que hay un cansancio que no es físico porque no se alivia con siesta. Un cansancio que vive en el pecho y en la espalda alta. Un cansancio que te hace aplazar lo importante y refugiarte en lo urgente. Sientes que por momentos la fe se te vuelve técnica, que te sabes los versículos pero se te olvidó el tono de la voz, que recuerdas la letra pero la música ya no te toca. Y aún así no te rindes porque amas a Dios, pero te duele reconocer que amas a Dios desde lejos, que te acostumbraste a visitarlo como quien saluda en la puerta y se va antes de entrar. Y por eso te invito a romper el pacto con el silencio, a escribir en los comentarios, me duele el alma más que el cuerpo, o necesito volver a sentir, o oren por mí, llevo días sin dormir. Escribe con honestidad, con tu lenguaje, con tu verdad, no para exhibirte, sino para invocar compañía, porque cuando lo confiesas, la soledad se encoge y la guerra deja de ser solo tuya. ¿Has notado también que hay momentos en los que te caes bien y sin saber por qué, minutos después vuelves a decirte cosas que no le dirías a nadie? Te juzgas con crudeza, te mides con reglas imposibles, te repites que no estás a la altura y te amenazas con, si no cambias ya, no sirves. ¿Has notado que cuando todo parece calmarse, aparece un pensamiento de pérdida, un algo malo va a pasar, que te roba la sonrisa a mitad de la tarde? ¿Has notado que hay un temblor sutil que te acompaña cuando apagas la luz? No siempre, pero lo suficiente como para dejarte una sombra en la boca del estómago. Y si esto que digo te roza el alma, aunque sea un poco, si lo reconoces como quien reconoce el perfume de una habitación, te pido que lo interrumpas con un acto pequeño y poderoso. Escribe en los comentarios, yo renuncio al miedo sin nombre. Y si te atreves, escribe, necesito oración por ansiedad o por el nombre que tenga tu gigante, porque cuando la comunidad une su fe, las tinieblas pierden el derecho de susurrarte a solas. También te pasa que tu oración se ha vuelto breve no por falta de amor, sino por falta de aliento, que pides por los tuyos con devoción, pero no te atreves a pedir por ti porque te parece egoísta o porque ya te resignaste a cargar. Te pasa que pospones el descanso y negocias con la culpa, que sientes que Dios responde a otros con claridad, mientras tú recibes señales confusas, como si el cielo hablara un idioma que olvidaste. Te pasa que en la iglesia puedes levantar las manos, pero en la cocina se te caen, que cantar te sale fácil y perdonarte te sale difícil, que abrazarte sana por segundos y el ruido vuelve después. Y yo quiero decirte que no estás defectuoso, que lo que vives no te invalida, que ser honesto no te hace menos espiritual, que admitir que te sientes lejos es la puerta para volver a estar cerca. Por eso te ruego que no te escondas más en la corrección política de todo bien. Di con letra sencilla lo que te duele. Necesito volver a casa. Necesito descanso. Necesito que oren por mi hijo. Y escríbelo ahora mismo en los comentarios, porque el tiempo espiritual que se abrió pide respuesta, y la respuesta se escribe con la tinta humilde de la verdad. Sabes que últimamente te pesa el pasado en los hombros y el futuro en la frente, que pensar en lo que hiciste te carga y pensar en lo que viene te asusta. Sabes que te hiciste experto en sobrevivir el día y en prometerte que mañana sí, que el lunes sí, que después de tal fecha sí. Sabes que te escondes en rutinas que te anestesian pero no te curan.
que te refugias en pantallas que te entretienen pero no te hablan, que te conviertes en el asistente de todos menos en el guardián de tu alma. Y yo vengo a recordarte que el Dios que te ama no te pide rendimiento sino residencia, que no te mide por productividad sino por presencia, que no te llama a rendir cuentas de números sino a entregar el corazón entero, y que cuando te ve agotado no te dice esfuérzate más, sino venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por eso, mientras lees, déjate querer, permite que el Señor roce el borde de tu agotamiento. Y si algo dentro de ti se humedece, si una lágrima amenaza con caer o una respiración se hace larga, no la temas, déjala salir y escríbela de forma sencilla: necesito descanso de Dios, necesito volver a habitar, porque esa confesión escrita será memoria mañana cuando te quieran arrastrar los viejos hábitos. Hay otra cosa que casi no dices: te pesa la comparación, te duelen los logros ajenos como recuerdo de lo que no lograste, te hieren las fotos felices porque te muestran lo que falta, te distraen las vidas de otros porque te parecen mapas cuando tu brújula se descompuso, y eso te llena de ruido y te vacía de dirección. Por dentro lo sabes, por dentro sabes que te has nutrido de migas de aprobación y de gotitas de dopamina, por dentro sabes que te pones filtros al alma, y por eso hoy te invito a hacer un gesto radical. Escríbelo con la misma franqueza con la que te hablas a ti mismo: renuncio a compararme, elijo habitar en Dios y no en el feed, cierro la puerta al ruido. Y verás cómo ese simple acto público abre espacio para una obra profunda y silenciosa que empezará con calma y seguirá con decisiones concretas. Porque cuando nombras tu cárcel, la puerta pierde autoridad, y cuando pides oración, la vergüenza deja de mandar. Te confieso algo para que sanes sin culpa. No eres el único, no eres la única, no estás solo, no estás sola. Esta comunidad está formada por gente que ama a Dios y que también se cansa, por gente que cree y que a veces tiembla, por corazones que han aprendido a sostener a otros mientras ellos mismos eran sostenidos por las manos de Dios. Por eso te pido que no te escondas, que presentes batalla con tu nombre y tu historia, que te atrevas a escribir oren por mí y añadas la frase que te pesa, que digas: tengo miedo a volver a caer, he perdido el deseo de orar, siento que Dios está lejos, porque al escribirlo le estás diciendo al cielo: te abro la puerta y te prometo que la puerta no quedará vacía, la llenará el mismo que no apaga el pabilo que humea ni quiebra la caña cascada. Y en los comentarios verás respuestas, verás nombres, verás manos levantadas por ti, y ese será el primer milagro, el de no cargar solo lo que te estaba doblando. Y si ahora mismo sientes la tentación de callar porque no te gusta exponerte, recuerda que aquí no te exhibes, te entregas. Aquí no haces espectáculo, haces altar. Aquí no vienes a demostrar nada, vienes a recibir. Y si te ayuda, escribe algo sencillo y profundo a la vez. Amén. Yo creo, aquí estoy, yo regreso a habitar, quiero paz en mi casa. Y si tienes la fuerza, escribe el nombre de quien amas y que necesita cobertura. Ponlo en manos de Dios delante de testigos, porque la fe que se declara en comunidad tiene un eco que las tinieblas no soportan. Y nuestra unidad no es un gesto de red social, sino un acto de guerra espiritual que sella la puerta por donde estabas perdiendo fuerzas. Así que escribe, ahora, sin esperar al final, rompe la inercia con una palabra y verás cómo el corazón se te ordena 1 milímetro hacia la esperanza. Y mientras escribes, déjame dejarte una certeza pegada al pecho para que no te sueltes en la curva. Tú no estás roto sin remedio. Tú no estás lejos sin camino de vuelta. Tú no estás enfermo del alma sin médico. Tú no eres un caso perdido para Dios. Tú eres la razón por la que el buen pastor deja las 99 y va por una. Y hoy esa una eres tú. Y si todo lo que he dicho hasta aquí puso nombre a tu cansancio, entonces hicimos la mitad del camino. La otra mitad será mostrarte cómo cerrar la grieta y cómo elegir domicilio espiritual para que dejes de visitar a Dios desde la vereda y entres a su casa como hijo. Pero antes de avanzar, déjalo escrito en los comentarios con la fe que tengas. Mucha, poca o titubeante, yo elijo volver, yo quiero habitar, oren por mí, porque esa frase será tu memoria cuando mañana el ruido quiera imponerse, y será la cuerda con la que te volvamos a jalar hacia la luz cuando sientas que te resbalas. Y con lo que acabas de reconocer latiendo dentro,
Toca apartar el velo y nombrar la raíz que no se ve, porque lo que vives por fuera rara vez es el problema. Casi siempre es el síntoma de una fuga silenciosa que empezó más adentro y más atrás, una grieta que no suena, pero que afloja el cimiento, un acuerdo que firmaste sin querer con pensamientos que te susurraron, así eres, así será, y que ahora se pasean por tu casa sin pedir permiso. No es mala suerte, ni un temperamento débil, ni un carácter defectuoso. Se trata de una desalineación espiritual que dejó tu puerta entreabierta y permitió que el miedo hiciera nido, que la culpa se volviera almohada, que la preocupación te dictara la agenda, y esa desalineación no se repara con voluntad desnuda ni con discursos de ánimo, se corrige volviendo al domicilio correcto, porque cuando dejas de habitar y solo visitas, la luz deja huecos donde las sombras se sienten dueñas. Por eso el cansancio que no cuadra, la ansiedad que no se explica, el vacío que no se llena, todos apuntan al mismo lugar. Perdiste el abrigo del alma y empezaste a vivir a la intemperie, y a la intemperie todo golpea más fuerte. Por eso lo primero es admitir que el termómetro no miente, que la fiebre no es el enemigo, es la alarma, que el síntoma te habla para que busques la causa, que el desorden de afuera te exige restaurar el orden de adentro, y que lo que hoy te aprieta el pecho no vino a humillarte, vino a mostrarte que la casa necesita volver a su plano original. En un rincón más hondo al que casi nunca entras, la raíz se alimenta de pequeñas concesiones que parecían inofensivas, segundos de pantalla cuando amaneces antes que un minuto de silencio, micro resignaciones que aceptaste para no discutir contigo mismo, frases que te lanzaste como piedras: ya no puedo, yo no sirvo para esto, Dios responde a otros, miradas que te arrebataron el gozo sin que supieras defenderlo, heridas que dejaste cicatrizar torcidas porque no quisiste exponerlas a la luz, y allí, en ese laboratorio oculto, se va fabricando el clima que respiras. Por eso el día arranca con peso y la noche cierra con ruido, porque la raíz prepara el terreno para que el fruto se repita, y aunque cambies de calendario, el patrón insiste porque la causa quedó viva. Y la buena noticia es que causa viva se enfrenta con palabra viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne lo que tú no alcanzas a separar. Hebreos 4:12. Ahí es donde la espada no destruye, sino que opera, no te acusa, sino que te revela, y la revelación no es vergüenza, sino medicina. Por eso, mientras lees, deja que el bisturí santo entre sin anestesia de excusas y te muestre qué pensamiento, qué memoria, qué lealtad tóxica sostiene el cansancio que creías tu normalidad. No estamos hablando de demonizarlo todo ni de negar lo humano. Estamos hablando de ponerle nombre a lo espiritual cuando lo espiritual dirige el tráfico de lo emocional y lo físico. Porque hay dolores que empezaron en un grito que te tragaste y terminaron en síntomas que el médico no encuentra. Hay tristezas que nacieron de una palabra maldicha y se transformaron en hábitos que te roban energía. Hay miedos que se disfrazaron de prudencia y se sentaron en tu mesa a opinar sobre cada decisión. Y no se trata de pensar positivo ni de forzar sensaciones. Se trata de cerrar la puerta por donde entran y de desalojarlos con autoridad. Y la autoridad no viene de la autoconfianza, sino del domicilio. El que habita tiene llaves. El visitante pide permiso. Por eso la raíz principal es el desarraigo. Te mudaste sin querer de la presencia a la costumbre, del secreto a la prisa, del altar al manual, y aunque sigues amando a Dios, te quedaste viviendo en la vereda. Por eso cualquier ruido te tumba, porque estás a la intemperie, y a la intemperie las estaciones mandan. Hay otra capa aún más silenciosa donde se incuban los pactos no hablados, decisiones microscópicas que, sumadas, te encorvan. Callaste para no incomodar y te tragaste la espina. Te exigiste perfección y te negaste descanso. Sostuviste a todos y te olvidaste de pedir que te sostengan. Y sin darte cuenta firmaste un contrato con el rendimiento y le cediste la gestión de tu identidad. Y cuando la identidad la define el rendimiento, el alma vive auditada. Por eso no descansas ni cuando duermes. Y por eso lo logré, te dura 5 minutos, y fallé, te dura 5 días. Y allí la raíz dice su nombre con claridad. Idolatría del control, o culpa heredada, o miedo a repetir la historia.
o lealtad a la herida, cada quien sabrá cuál. Y si no lo sabes, no importa, porque la espada discierne y el espíritu lo señala con ternura. Por eso ahora mismo deja un rastro de fe escrito para abrir el proceso. Rompe la capa dura del silencio y escribe en los comentarios: Señor, revela lo que mis ojos no pueden ver. Oh Dios, sáname desde la raíz. Y si te nace, nombra esa sospecha que ya intuías, porque cuando lo traes a la luz pierde dientes. Y cuando la comunidad lo lee, se levanta a tu lado un cerco de oración que el enemigo no atraviesa con facilidad. El diagnóstico invisible no pretende etiquetarte para siempre. Pretende ubicar el tornillo flojo que hace vibrar toda la estructura. Pretende mostrarte que no estás mal hecho, sino mal alojado. Que no eres un fracaso de fe, sino un hijo viviendo fuera de casa. Y que el remedio no es más fuerza, sino mejor morada. Cambiar el visitar por habitar. Y eso suena abstracto hasta que lo vuelves práctica. Por eso lo que te estoy diciendo no se quedará en palabras. Desembocará en instrucciones concretas que podrás obedecer en cuanto cierres este video. Pero antes de avanzar es clave que te apropies del diagnóstico, que lo recibas sin cinismo ni orgullo, que admitas: sí, esa puerta quedó abierta, sí, dejé que el miedo me administre, sí, preferí la prisa al secreto. Y mientras lo admites, deja una huella humilde en los comentarios. Escribe: reconozco la grieta y pido cobertura. Porque esa frase será tu memoria cuando quieras maquillar otra vez lo que el espíritu ya destapó. Nada de esto niega que hay responsabilidades, cuentas, familia, trabajo, enfermedad real. Nada de esto se burla de los procesos ni desprecia la ayuda profesional. Al contrario, esto ordena las prioridades para que todo lo demás se alinee. Porque cuando el espíritu toma su lugar, el alma respira y el cuerpo responde. Y donde había caos se empieza a dibujar un ritmo nuevo. Y donde había pánico se instala una calma que no bloquea la acción, sino que la potencia. Y así, sin estridencias, comienzas a notar que la voz que antes te taladraba baja el volumen. Que el pensamiento fatalista deja de dictar sentencia. Que la culpa se queda sin argumentos. Y ese es el termómetro de que el diagnóstico era correcto. Si al nombrarlo sientes que el pecho se expande 1 milímetro, si al escribir una simple oración en los comentarios sientes que el aire entra más hondo, entonces la espada ya tocó el lugar preciso y ahora solo queda abrir el paso a la medicina. Para quien cree que esto suena demasiado espiritual y quisiera algo tangible, aquí tienes la tangibilidad. La raíz produce hábitos, los hábitos producen atmósferas, las atmósferas condicionan decisiones y tus decisiones crean vida o desgaste. Si la raíz es visita en lugar de habitación, el hábito será arrancar el día fuera del refugio, la atmósfera será prisa y nervio, la decisión será reaccionar y no responder, el resultado será cansancio crónico. Pero si la raíz cambia a habitación, el hábito será empezar cubierto, la atmósfera será claridad y temple, la decisión será elegir con paz, el resultado será descanso operativo. Esto no son eslogans, son ecuaciones del alma. Por eso vuelvo a invitarte a sellar el diagnóstico con una confesión mínima y concreta en los comentarios. Escribe: cierro la puerta y vuelvo a casa, o rompo pacto con el control, que no te dé pudor. Aquí no hay espectadores, hay testigos de tu regreso. Si mientras leías aparecieron nombres, fechas, escenas que creías apagadas y vuelven como luces intermitentes, no te asustes, no es recaída, es revelación. La luz del espíritu entrando en los cuartos donde apilaste cajas sin abrir, y su intención no es exhibirte sino ordenarte, no es humillarte sino sanarte. Por eso no reprimas el impulso de escribir el nombre de la persona que necesitas perdonar, o la palabra que te hirió y todavía gobierna, o el miedo específico que te toma de madrugada. Déjalo por escrito para que se oiga el clamor en el campamento. Escribe: perdono a, o renuncio a la palabra, o pido cobertura porque ese repertorio breve, honesto, visible, activa una red de intercesión que te sostiene cuando se te doblan las rodillas. Y como quien abre una puerta que conduce a otra, cierro este tramo con el puente que necesitamos para el siguiente, porque ya no basta con saber que la raíz está, ahora hay que decidir qué harás con ella, y la única salida que no te deja igual es aceptar la advertencia amorosa de Dios antes de que el síntoma se convierta en pérdida. Así que respira, mira lo que la luz te mostró, deja tu rastro humilde en los comentarios y prepara el corazón, porque lo que sigue no es regaño, es rescate.
Una advertencia profética que no viene a infundirte miedo, sino a despertarte del sopor, a decirte con firmeza y ternura lo que está en juego si postergas, y a recordarte con palabra viva que el que llama también sostiene cuando respondes. Antes de mover un solo paso más, conviene que mires de frente lo que está en juego, porque la vida no se te descose de golpe, sino puntada a puntada, y cuando te das cuenta la costura ya no sostiene. Así funcionan las pérdidas silenciosas. Primero renuncias a la hora de estar a solas con Dios porque no alcanzó el tiempo. Después negocias la primera mirada del día con la pantalla porque solo reviso un mensaje. Luego dejas para mañana lo que sabías que era hoy. Y, sin ruido de alarma, tu discernimiento se embota y empiezas a llamar normal a lo que es invasión. Y no digo esto para generarte culpa, sino para despertar el instinto de guardia que la rutina adormeció. Porque si atraviesas este tiempo sin responder al llamado que ya sentiste en el pecho, lo inmediato se te comerá lo importante y lo urgente te robará lo sagrado. Y cuando lo sagrado pierde prioridad, lo demás pierde forma y allí aparecen decisiones tomadas con prisa que te atan meses. Conversaciones que querías tener desde la verdad pero terminan en cansancio. Hábitos que juraste cerrar y se reactivan con más fuerza. Panoramas que podrías haber evitado si hubieras cerrado la grieta cuando la luz te la mostró. Por eso hoy la palabra no viene como cita bonita, sino como faro que corta la niebla. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hoy es hoy, no el lunes, no cuando se calme el trabajo, no cuando pase la tormenta, porque las tormentas no piden permiso y los vientos no preguntan si estás listo. Solo encuentran la casa como la dejaste la noche anterior. Tal vez piensas que exagero porque todo marcha más o menos, pero el alma no se evalúa por notas promedio, sino por dirección. Y si la dirección se aleja 1 grado por día, al final del mes estás en otra costa y al final del año en otro continente. Así de callada opera la deriva, así de rápido se diluye la visión cuando se fragmenta la obediencia, y la escritura no se queda corta al advertirlo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y casi nunca entra por la puerta grande, se cuela por la rendija del cansancio, por la broma cruel que hiciste contigo mismo, por el acuerdo mínimo que firmaste con el miedo cuando aceptaste como verdad una frase que era mentira. Y lo que primero hurta es la paz, luego mata el ánimo y finalmente destruye la confianza. Y cuando la confianza cae, el mundo interior se queda sin capitán y las olas mandan. Por eso esta advertencia no es para asustarte, sino para ofrecerte una ruta antes del naufragio, una cuerda antes del río crecido, un alto en la carretera antes de la curva cerrada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, precisamente en horas así, no para decorar las alas, sino para volver a poner cimiento, filo y dirección en el centro del pecho. Permíteme decirlo con la firmeza de quien no quiere perderte para después tener que ir a rescatarte de más lejos. Si mantienes la puerta entreabierta, la ansiedad se muda contigo. Si pospones el secreto con Dios, el ruido te dicta la agenda. Si abrazas la queja como lengua materna, la esperanza se te vuelve idioma extranjero. Y si conviertes la fe en trámite dominical, el resto de la semana se te desordena como cuarto con ventana abierta. Y no esperes que el calendario te cambie el corazón, porque los meses no santifican, santifica la obediencia. Y obediencia significa elegir domicilio, significa habitar y no visitar, significa volver a repetir con la boca hasta que la alma se lo crea. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y decidir que esa sombra sea tu primera dirección al amanecer y tu última al acostarte. Porque no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. No es un deseo piadoso, es una consecuencia de residencia. Y si no cambias de domicilio, lo nocturno ganará la noche y lo diurno te agujereará el día. Y la factura la pagas en lucidez, en paz, en relaciones, en decisiones que parecen pequeñas, pero que te atan semanas. Te hablo también como quien sabe que el desgaste espiritual rara vez se queda solo, trae familia, te suelta episodios de confusión súbita, te provoca equívocos en conversaciones cruciales, te ata el sueño a una cuerda corta para que nunca reparas del todo, te filtra la luz del juicio hasta que lo claro te parece ambiguo y lo ambiguo te parece claro, y no es que te esté yendo mal,
es que vas sin brújula, y cuando una casa pierde brújula, el enemigo no necesita tumbar paredes. Le basta con susurrar coordenadas falsas al oído del dueño, y por eso es tan urgente que reinstales la palabra como norte operativo, no como cita ocasional. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la lámpara se enciende cada vez que eliges verdad sobre excusa, silencio con Dios sobre ruido con todos, confesión sobre autoengaño, perdón sobre rencor reciclado. Así se enciende y así guía. Y sin lámpara lo que se cae no es tu ánimo un día, es tu capacidad de diferenciar puerta de pared y golpearse de frente contra paredes inventadas. Deja moretones que luego llamas destino. Sé que hay cuentas, familia, cuerpos que duelen, trabajos que aprietan, diagnósticos que no esperan. Nadie pretende negar el peso de lo real. Lo que quiero es invertir la lógica para que lo real no te gobierne desde afuera, sino que lo gobiernes desde adentro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y esa guerra no se gana con arrestos de voluntad, sino con armadura puesta, con yelmo que cubre la mente, con escudo que apaga flechas encendidas, con espada que no es la tuya, es la palabra. Y la armadura no se improvisa en plena lluvia, se viste antes. Por eso este llamado suena hoy, antes de que las nubes revienten, antes de que los viejos patrones te reclamen, antes de que repitas la curva conocida, para que no entres al mes con la ropa del día anterior, sino con vestido de cobertura nueva. Porque cuando el corazón se arma bien, el mismo problema pesa distinto y la misma conversación produce otro fruto. Hay otra dimensión más honda de la advertencia que necesito dejar clara. Cuando uno posterga lo que Dios señaló, termina educando a su alma a desconfiar de su propia obediencia. Y un alma que se acostumbra a prometer y no ejecutar, pierde respeto por su sí. Y cuando el sí propio pierde peso, cualquier viento te cambia el plan. Por eso no te invito a emocionarte, sino a restaurar el peso específico de tu palabra. Hoy puedes firmar un acto pequeño y concreto que reinstale autoridad en tu interior. Y empieza en una mesa como esta, escribiendo en comunidad una decisión que luego harás en secreto. Escribe: hoy cierro la grieta, hoy regreso al secreto, hoy elijo habitar. Nómbralo sin adornos, porque lo que se nombra se hace medible, y lo que se hace medible se vuelve camino. Y aquí no te evaluará nadie, pero el cielo sí leerá tu rastro, como se lee una lámpara encendida en la noche. Y habrá manos que se unan a tu nombre. Y cuando la batalla llegue, no te encontrará desnudo del todo, te encontrará cubierto por la fe de muchos. No quiero terminar este tramo sin advertirte una jugada sutil que ayer te venció y que mañana puede volver a tocarte la puerta. El enemigo usa dos extremos que le funcionan igual. Te empuja al miedo paralizante o te empuja a la autosuficiencia religiosa. En la primera te quedas inmóvil viendo pasar la ayuda. En la segunda intentas arreglarte solo con discursos espiritualizados que esconden orgullo. Y en ambas quedas a la intemperie. La salida es la dependencia madura, esa que reconoce: sin ti no puedo, y al mismo tiempo obedece: con tu palabra sí puedo. Esa que pide oración sin vergüenza y que toma decisiones sin teatro. Esa que escribe: necesito cobertura, y luego cierra la puerta concreta por donde el miedo entraba. Esa que confiesa: he pospuesto el secreto, y a la noche abre la Biblia sobre la mesa y la ora hasta que la habitación cambia de temperatura. Esa que no confunde lágrima con debilidad ni temblor con derrota. Porque el temblor muchas veces ese es el cuerpo cediendo al nuevo gobierno de Dios en la casa. Si llegaste hasta aquí y la advertencia te arde pero no te aplasta, entonces ya estás del lado de la vida, porque la voz de Dios corrige con firmeza sin romper los huesos, exhorta sin humillar, marca límites para que vuelvas a correr. Así que haz de este instante un acto sencillo y decisivo. Interrumpe por 30 segundos el pudor, la prisa, la excusa, y escribe en los comentarios una frase que sea tu ancla y nuestro acuerdo. Cierro la puerta al miedo, regreso al secreto, elijo habitar y no visitar, necesito oración, oro por. Deja tu nombre o el de quien amas, deja un rastro de luz para que lo volvamos a encontrar contigo si las sombras vuelven a levantarse. Y mientras lo haces, deja que la paz, esa paz gruesa que no depende de circunstancias, te baje un grado el ruido interno como señal de que el llamado no fue idea mía, fue de Dios. Y cuando lo veas así podrás enlazar lo que viene con menos resistencia, porque ahora que sabes lo que se pierde si postergas,
Es hora de mirar lo que se gana cuando respondes. Y para eso voy a conducirte por historias de carne y hueso, donde la obediencia durante este tiempo abrió ventanas que nadie sabía abrir, para que no te quedes con teoría, sino con testimonio vivo que te diga, sí se puede, sí ocurre, sí cambia. Y entonces entremos juntos en ese terreno donde la evidencia humana confirma la promesa divina y el temor empieza a ceder terreno. Para que no te quedes en conceptos y puedas palpar con los dedos lo que ocurre cuando alguien responde en serio, abre esta escena conmigo como quien empuja una ventana pesada y deja entrar aire nuevo. Una mujer a la que llamaré Teresa caminaba por los pasillos de un hospital de Córdoba con los papeles en la mano y una mirada que evitaba los espejos. Se sabía los pasajes, se sabía las consignas, pero por dentro hacía frío. La noche previa al comienzo de este tiempo, decidió probar sin adornos lo que ahora te estoy pidiendo. No buscó sentir, no negoció con su agenda. Se encerró 10 minutos en el baño de su departamento, apoyó la espalda en la puerta para que no entrara nadie, abrió la Biblia en un salmo que había memorizado de memoria, pero nunca habitado con el corazón. Lo pronunció poniendo su nombre como quien firma un domicilio. Lo dijo susurrando para no llorar fuerte y para no despertar a su hija. Esa noche no pasó nada espectacular, salvo un detalle que no supo interpretar. El pecho dejó de martillar un rato. A la tercera madrugada se sorprendió sin celular en la mano. A la sexta dijo en voz firme una frase que nunca se había permitido: perdono. A la octava durmió 3 horas corridas por primera vez en meses. A la 10ª llegó al hospital y antes de entregarse al sistema de pasillos y ventanillas, volvió a meterse al baño a orar como en su casa, no para torcer diagnósticos, sino para recuperar el gobierno sobre su adentro. Y en esa cabina fría sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. No le temblaban menos las manos, pero el miedo había perdido autoridad. Semanas después el tratamiento siguió su curso. La economía no mejoró de golpe. El reloj no aflojó y sin embargo su cocina cambió de clima. Las voces de sus hijos dejaron de sonar como ruido. El llanto se convirtió en respiración profunda. Y cuando la noche insinuaba su vieja costumbre de asediarla, la sentencia que más o menos decía, vas a caer otra vez, se quedó sin eco porque ya no dialogaba con la ansiedad, sino con la palabra. Si te reconoces en algo de Teresa, no lo dejes pasar como anécdota ajena. Escribe su nombre en los comentarios para que otros se unan a interceder por la Teresa de tu casa. Y si eres tú, dilo sin vergüenza, soy yo, necesito esa clase de giro. Deja un rastro mínimo y contundente que active oración real a tu alrededor y te obligue a no volver atrás sin pelea. Hay otra historia que no se cuenta en templos ni en anuncios. Un hombre en Santa Cruz de la Sierra llamado Efraín llevaba 3 años con una cuerda invisible apretando la garganta cada vez que anochecía. Trabajaba bien, sostenía a su familia, cumplía, pero la madrugada lo encontraba de pie contra la pared del pasillo para no contagiar de nervio a su esposa, y la cuerda se alimentaba de silencios acumulados, de culpas heredadas, de comparaciones que nadie le exigió y que él asumió como patrón. Su cambio no vino un domingo emotivo ni una charla perfecta. Empezó en una noche cualquiera. Abrió Hebreos con las manos sudadas y dijo con miedo de no oír respuesta: si eres espada, entra. Se quedó quieto, media hora sin heroísmo. Volvió a hacerlo al día siguiente. Lo escribió en una libreta sin ornamentos. Cortó 15 minutos al teléfono antes de dormir y los encendió en un rincón de la sala donde puso una silla, una lámpara y su respiración. A la semana se dio cuenta de que la cuerda seguía ahí, pero ya no lo arrastraba de inmediato. A la quincena descubrió que su hijo le hacía preguntas que antes no se atrevía a formular porque lo veía siempre ausente. A los 20 días firmó con su boca un desistimiento solemne. No vuelvo a servirle a la ansiedad, lo repitió cuando temblaban las piernas. Lo escribió en un papel y lo pegó detrás de la puerta y empezó a usar Juan 10:10 como martillo en la pared donde se colgaban sus temores. 3 veces al día, como quien toma un medicamento que sí cura. La empresa no le regaló ascensos, el banco no le perdonó deudas, pero el alma dejó de vivir hipotecada y el que más lo notó fue su propio cuerpo, porque el sueño se volvió espacio de reparación y no de combate. Si a ti te pasa algo parecido, regálanos una pista para poder sostenerte.
escribe salgo del pasillo o rompo la cuerda o el nombre de aquel que se te desvela en casa y permite que los que ya cruzaron ese tramo levanten por ti una muralla de intercesión. Te acerco un cuadro más. En Valparaíso, una abuela que todos llamaban Licha llevaba décadas sirviendo, los domingos entera, los lunes apagada, las risas para los nietos y los suspiros para el fregadero. Nadie imaginaba que la noche se le hacía túnel desde la muerte de su esposo. Cuando comenzó este periodo decidió no pedir fuerzas para aguantar, sino casa para habitar. No le dijo a nadie, nadie le hizo un plan. Eligió un gesto mínimo y fiel. Cada amanecer, antes de que hirviera el agua del mate, se quedaba sentada con las manos abiertas y repetía sin prisa un salmo que conocía de memoria, no como fórmula, sino como techo. Lo hacía mirando la ventana pequeña de la cocina y pidiéndole al Señor el mismo cielo por dentro. A la cuarta mañana dejó de escuchar el reloj como amenaza. A la séptima soñó que limpiaba un cuarto donde había escondido cajas con fechas viejas. A la décima empezó a llamar por sus nombres a las cosas que guardaba. Culpa, veneno, resentimiento, miedo de quedarme sola. A la 14ª sacó del cajón una carta que había evitado leer y la quemó orando por el que la escribió, no para borrar la historia, para dejarla fuera de su habitación. El 1 diciembre que siguió a esa secuencia la encontró sin fuegos artificiales, pero con la cocina liviana. No cambiaron los precios ni las agendas de sus hijos. Cambió la atmósfera, cambió el acento con el que se hablaba, cambió el lugar desde donde decía te quiero. Si su experiencia te golpea suave, confirma tu propia necesidad con una línea breve en los comentarios. Necesito cocina liviana, quiero cielo por dentro. Hago mi silla y mi lámpara. Que tu honestidad sea la puerta por la que entre ayuda. No te oculto que algunas transformaciones llegan vestidas de conflicto. En San Pedro Sula, una joven llamada Milagros llevaba relaciones que repetían idéntico guión, promesas intensas, quiebres ruidosos, reconciliaciones por soledad. Cada final de año la misma frase, yo atraigo lo roto. Cuando escuchó que obedecer en pequeños actos encendía lámpara, se enojó con la idea, le parecía infantil. A los 2 días de masticar el fastidio, decidió probar a escondidas para no darle crédito a nadie, cerró la puerta del cuarto, leyó en voz clara que la palabra se para, cortó el chat que alimentaba lo inevitable, ayunó de contacto que la volvía a amarrar, lloró lo que no había llorado. Sumó a su libreta una oración que hoy se sabe de memoria, no regreso a lo que me desarma. Semanas más tarde recibió el mensaje que tantas veces la desvió. Por primera vez respondió con silencio y abrió su Biblia. Esa jornada no fue fácil, hubo temblor, hubo ganas de escribir, hubo dudas, pero no hubo vuelta atrás. Y al día siguiente escribió 3 palabras en un papel y las dejó en su mesita de noche, yo habito hoy. Cada noche las miró hasta que su alma aprendió que la mesa era suya y no del miedo. Si tú eres esa persona que se reconoce en patrones que dañan, rompe el anonimato por un segundo y escribe no regreso a lo que me desarma. Agrega un nombre si lo deseas. Nadie te juzga, todos te acompañan y verás aparecer respuestas con manos dispuestas a sostenerte cuando las viejas rutas te quieran llamar por tu apodo. Tal vez quieras ver un caso de casa completa y no solo de individuo. En Bucaramanga, una familia de 5 que llevaba meses en discusiones circulares decidió, empujada por la desesperación, consagrar las primeras 10 palabras de cada día a la cobertura. Se sentaron la primera mañana sin saber qué decir. Se rieron por la incomodidad. Uno leyó en voz temblorosa el salmo que sostiene casas. Otro añadió una petición torpe. El niño más chico preguntó si podía decir, gracias por mi perro. La madre se quebró en una frase. El padre nombró una disculpa. El adolescente se mantuvo en silencio 4 días y al quinto dijo, yo también. A la semana, el volumen de las peleas bajó, no porque desaparecieran los temas, sino porque alguien apagó la música de fondo que las agravaba. A la segunda semana, un vecino tocó el timbre para devolver un balón y dijo, se siente distinto el aire aquí. Nadie dijo, milagro. Nadie publicó nada. Siguieron con su ritmo, pero la casa volvió a ser casa y no estacionamiento de cuerpos cansados. Si anhelas algo así, escribe, quiero casa que sea casa. Y si tienes valor, coloca los nombres de quienes viven contigo para que los intercesores miren sus nombres y pidan cobertura por ellos también. Hay relatos que nacen en la pobreza
y te enseñan más que cualquier conferencia. En el conurbano bonaerense, un hombre que hacía changas y que nunca tuvo tiempo para cursos, leyó una frase que le quedó dando vueltas: domicilio espiritual, y la convirtió en práctica sin manual. Cada mañana levantaba la persiana de chapa y decía: aquí se habita. Luego repetía en voz murmurada el texto que más le hablaba. A veces lo hacía parado, otras acostado, otras camino al tren. Al mes no tenía más dinero, pero sí menos pelea por el poco dinero. Su carácter dejó de disparar al primer ruido. Su esposa dijo: es otro. Sus hijos lo buscaron para una tarea y su mayor testimonio fue esta frase: dejé de vivir pateando puertas y volví a usar llaves. Si te falta todo y sientes que no puedes, toma este testimonio como receta. Hoy mismo puedes alzar esa persiana con una frase breve y verdadera. Y si necesitas empuje extra, escribe en los comentarios: alzo la persiana del alma, para que otros te recuerden por tu propia frase cuando el cansancio te quiera dejar en la cama. Quisiera cerrar esta galería humana invitándote a sumar la tuya, no para exhibirte, sino para convocar batallas a tu favor. Deja escrito un renglón que resuma tu caso y lo entregue al cielo delante de testigos. Pido paz nocturna, necesito reconciliación con mi hijo, busco claridad para decidir, ruego por salud en casa. Escribe con tu acento sin ornamentos y agrega un yo habito para no olvidar de qué lado peleas, porque mientras tú te animas a dejar ese rastro, la comunidad rodea, ora, vela, y tú mismo te recordarás mañana cuando la duda quiera recuperar su habitación, que ya no vives a la intemperie. Y mientras el hilo de testimonio se vaya tejiendo debajo, podemos dar el siguiente paso con sentido, porque habiendo visto con ojos de carne lo que sucede cuando alguien obedece, se vuelve natural recibir la promesa que sostiene a todos y entender que la salida no depende de tu impulso emocional, sino de una palabra que ya decretó vida. Y hacia esa promesa quiero conducirte ahora para que la esperanza deje de ser deseo y se vuelva certeza operativa en tu pecho. Entonces deja que te alcance la certeza que no depende de tus fuerzas, ni de tu estado de ánimo, ni de lo que hoy te dicen los ojos, porque la promesa no te pide que fabriques luz con las manos, te pide que te coloques debajo de la que ya está encendida. Y cuando la Escritura anuncia que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, no describe un consuelo poético para tardes grises, sino un domicilio operativo para tiempos de combate. Lo que te ofreció la costumbre fue visita corta y nostalgia. Lo que te ofrece Dios es casa. Y en casa no pides permiso para respirar, ni negocias cada vez que deseas sentarte. En casa te sientas, y al sentarte se ordena el pulso. Y al ordenarse el pulso vuelve la lucidez que perdiste cuando empezaste a correr sin dirección. Esa sombra que el Salmo describe no es una idea abstracta, es un ámbito donde el terror pierde jurisdicción. Por eso el texto se atreve a nombrar lo que a ti te da miedo mencionar: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Si el libro inspira ese descaro, es porque la cobertura es real. Y si hoy algo dentro de ti quiere creer pero no sabe cómo, comienza con una acción mínima y valiente. Escribe en los comentarios: me siento debajo de tus alas, o yo habito, o el nombre de quien necesita ese techo. Y hazlo ahora mismo como quien extiende la mano para que se la tomen antes de cruzar el río. Resulta que la restauración que Dios promete no es maquillaje sobre el cansancio ni anestesia para que no sientas, es cambio de régimen espiritual. Tú estabas administrado por criterios que te exigían rendir para ser aceptado, comprarte paz por ratos, distraerte para soportar, pero cuando Él te toma y te instala en su casa, cambia el gobierno. Y donde antes una voz te cobraba intereses de culpas antiguas, ahora una voz te llama por tu nombre sin factura en la mano. Esa transición se nota primero en lo pequeño: la manera en que respiras antes de responder, la forma en que tu cuello ya no se tensa cuando recuerdas aquel episodio, la noche que llega y no te empuja al teléfono sino a la mesa donde te espera la palabra. Y a la semana empiezas a reconocer un patrón nuevo: las mismas circunstancias pesando menos, los mismos pendientes sin clavarte la mirada, la misma casa con otro clima. Y entonces comprendes que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No era un eslogan, era un decreto que quiebra el régimen de escasez interior, y que esa abundancia se siente primero como paz que no cabe en una explicación,
y luego como decisiones que se toman con temple. Y si anhelas entrar en ese régimen, escribe: reclamo vida abundante en mi casa, y menciona, si te nace, el área donde esperas verla: mente, sueño, matrimonio, hijos, trabajo, salud, porque al escribirlo firmas delante del cielo y nosotros nos unimos a tu firma. Tal vez te preguntas si hay una promesa específica para heridas que no se ven y para dolores que no registran los aparatos, y la respuesta te la entrega un verso que ha sostenido a generaciones en hospital y en cocina. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No se limita a huesos ni a diagnósticos, alcanza memorias, alcanzas plazas interiores, alcanza el cuarto donde guardaste aquello que nunca dijiste. Y cuando esa venda llega, no te vuelve insensible, te devuelve sensibilidad sin sangrar. Es el mismo Dios que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias, el que te promete que no te soltará en el tránsito de regreso. Y esa promesa no depende de que hoy te sientas fuerte, ni de que tengas todas las respuestas. Depende de que te quedes bajo la sombra y le permitas operar con su bisturí de Hebreos 4:12. Y el bisturí no te humilla, te alinea. Por eso, mientras lees, permite que el corazón haga ese gesto humilde que tanto cuesta. Inclínate por dentro y escribe: venda mis heridas, o sana mis dolencias, o restaura lo que no puedo arreglar. Y si puedes, menciona el nombre de la persona por la que intercedes, porque la promesa también alcanza a los que duermen en tu casa y a los que te duelen desde lejos. No todo va a cambiar en un fogonazo, ni necesitas fabricar fuegos artificiales para sentir que esta palabra es verdad. Muchas veces la restauración de Dios tiene ritmo de siembra, plantación de sombra y paciencia que madura. Colocas tu vida en el suelo correcto, dejas que la lluvia caiga donde debe caer, vuelves mañana y pasado y al cuarto día olvidas que la tierra trabaja de noche. Y de pronto descubres brotes pequeños que no sabías nombrar, el diálogo que no terminó en grito, el correo que respondiste sin ansiedad, el pensamiento fatalista que golpeó la puerta y al que no le abriste, el sueño que se extendió media hora más sin explicación, la mano que pediste y que esta vez te sostuvieron. Así se ve la promesa cuando se hace cotidiana. Así se encarna el texto que recitaste 1000 veces y hoy te habita. Y para que no te pierdas de esa siembra, te invito a que dejes un compromiso escrito que funcione como piedra de memoria. Me quedo bajo la sombra todos los amaneceres de este tiempo. No negocio mi secreto. Traigo mi herida a la luz cada noche. Y agrega un amén si lo sientes, no por costumbre, sino como sello, porque el amén no es cierre retórico, es aceptación legal en el espíritu. Para que no quede duda del alcance, escucha esta cara de la promesa que muchas veces olvidamos. Cuando Él dice, no temerás, está afirmando que el miedo no será tu lengua madre, que podrás sentirlo sin obedecerlo, que te visitará y no se quedará a dormir, que golpeará la mesa y no firmará tus decisiones. Y cuando dice, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, no está desconectado del tiempo que vives. Se mete en el barrio, en la oficina, en el colectivo, en la clínica, en la cocina a las 7 de la mañana, en la cama a las 2. Y ese librará se expresa en atajos que deja de tomar tu mente, en alarmas que no vuelves a confundir con profecías, en cuentas que no te roban el sueño, en discusiones que no aceptas como modo de respiración. Así funciona la cobertura en la práctica. No te hace invulnerable a los hechos, te vuelve gobernable por su presencia, y desde ahí la vida opera con menos fricción. Si deseas caminar ese no temerás que te acabo de nombrar, deja un rastro en los comentarios. No le doy mi lengua al miedo, no firmo con el pánico, elijo refugio. Y que tu frase sea tan honesta y concreta como tu sed. Nada de esto pretende excluir la disciplina, el trabajo, la consulta profesional o los tratamientos necesarios. Al contrario, la promesa te coloca en el lugar donde todo eso se vuelve más eficaz, porque deja de cargar el peso que no pueden llevar. La presencia ordena y las piezas responden. La palabra apunta y la terapia toma dirección. La cobertura actúa y el medicamento hace su parte sin tener que ser Dios. Y en ese equilibrio humilde ocurre la verdadera restauración. La del cuerpo que empieza a obedecer a un alma menos herida. La de la mente que baja revoluciones porque ya no cree que está sola a cargo. La de la casa que recupera su centro porque entregó la jefatura a quien nunca debió soltarla. Y mientras escribo esto, hay hogares enteros que podrían ver ese giro
si hoy deciden firmar una práctica mínima. Por eso vuelve a dejar tu marca. Mi hogar se sienta bajo sus alas. Y si puedes, escribe los nombres que duermen bajo tu techo, porque vamos a orar por nombres propios y no por conceptos genéricos. Conviene, para sellar esta sección, que atesores un puente hacia lo que viene, porque la promesa que acabas de abrazar pide pasos, y los pasos no serán complicados ni teatrales, serán pocos, precisos y medibles. Y si los cumples, vas a ver que la esperanza deja de ser teoría y se vuelve músculo. Así que toma tu cuaderno o tu memoria y alista el corazón, porque en el siguiente tramo te voy a entregar una guía práctica corta. 3 decisiones sencillas y profundas que activan la cobertura, sellan la grieta y alinean tu casa con lo que acabas de creer. Y antes de cruzar a ese lado, te pido un gesto pequeño y total. Escribe: estoy listo para obedecer, o voy a hacerlo, o cuenta conmigo, Señor. Que tu comentario funcione como contrato y que tú sí tenga peso en el cielo y en la tierra. Y allí nos encontraremos para empezar a andar. Para que lo que recibiste deje de ser un consuelo hermoso y se convierta en giro medible, coloca el corazón en postura de obediencia sencilla y profunda, porque la cobertura no se activa con promesas etéreas, sino con decisiones pequeñas que se cumplen aún cuando el ánimo flaquea. Y la primera decisión es elegir domicilio al amanecer, sin negociar con la urgencia. ¿Quieres resultados distintos? Entonces, cambia la primera palabra del día. Antes de tocar la pantalla, antes de leer un mensaje, antes de dejar entrar la marea de pendientes, te sientas en el borde de la cama o en una silla humilde y con tu nombre en la boca, abres la puerta del refugio pronunciando en voz entera el texto que ya te abrazó. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No lo recitas como quien memoriza, lo habitas como quien entra en casa. Pones tu nombre dentro de la frase. Visualizas tus habitaciones debajo de sus alas. Consagras la entrada, la mesa, el pasillo, el cuarto donde más ruido has sentido. Y al terminar repites con certeza: no temeré el terror nocturno ni la saeta que vuele de día, porque esa línea no es poesía, es jurisdicción. Y cuando la proclamas al alba, estableces ley en tu interior para todo el día. Si te tiembla la voz, no te detengas. Si se te cortan las lágrimas, no te excuses. Si un pensamiento te dice que estás perdiendo el tiempo, contéstale con mansedumbre: yo habito, porque el que habita no negocia, entra. Y si hoy te decides de verdad, deja tu rastro en los comentarios como piedra de memoria y contrato delante del cielo. Escribe: consagro mis amaneceres, o yo habito desde que amanece, o primero Dios, después todo. Y si puedes, pon también el lugar donde lo harás: cama, mesa, silla, porque los lugares recuerdan cuando el ánimo olvida. Y esta comunidad intercederá viendo tu palabra escrita y tu sitio señalado. Para sostener esa casa encendida, no solo abres por la mañana, también permites que la espada haga su obra cuando cae el sol. Esta es la segunda decisión, y no la convertirás en ritual de culpa, sino en cirugía de luz. Reservas un tramo breve de la noche, 5, 10, 15 minutos, que le robas al teléfono y le devuelves al alma. Abres Hebreos con respeto y le das permiso a la palabra para separar lo que tú confundes. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne. Dejas que el bisturí santo señale la fibra que sostiene tu cansancio, un juicio repetido, una memoria que manda, una mini renuncia diaria que te drena, y cuando la convicción aparezca no la discutas, escríbela en una hoja con letra grande y humilde: hoy entrego, hoy perdono, hoy renuncio a administrar mi miedo. Y la llevas a la oración sin teatro: Señor, corta esto en mí. Y cuando termine el acto la doblas y la colocas debajo de la Biblia, no como amuleto, sino como señal de que tu sí es tangible. Y a la noche siguiente vuelves al mismo sitio, aunque te parezca que nada cambió, porque el quirófano del Espíritu trabaja en procesos, a veces en silencio, y lo sabrás no por fuegos artificiales, sino por el descenso de ruido interno y por el aumento de temple para responder sin reaccionar. Si percibes que este segundo paso es el que más te cuesta, dilo y deja que te sostengamos. Escribe: opero el alma cada noche, o la espada me alinea, o corto con mi antiguo patrón. Y si te nace, nombra eso que la luz te mostró.
culpa, orgullo, control, vergüenza, para que la intercesión te cubra con precisión y la vergüenza pierda voz. Queda la decisión que sella el día y convierte la promesa en ritmo. Se trata de reentrenar la mente para que no firme contratos con el pánico ni con la escasez. Y aquí usas la declaración del maestro como martillo contra la pared que te encierra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eliges 3 momentos puntuales: mañana, mitad de jornada y noche. Y en cada uno, pase lo que pase, pronuncias la sentencia en primera persona y en presente. Jesús vino para que yo tenga vida y la tengo en abundancia. No mendigas, decretas lo que Él ya firmó y no lo haces para manipular circunstancias. Lo haces para sujetar tu interior a un gobierno distinto del miedo. Cada vez que aparezca la frase fatalista, no alcanza, otra vez igual, va a salir mal, la cruzas con Juan 10:10, como se cruza un documento falso con un sello verdadero. Y con los días notarás que tu diálogo interno baja armas y tu respiración se ordena, y que las decisiones dejan de nacer en el pasillo del susto para salir de la sala de la presencia. Si estás dispuesto a esta práctica repetible, sin espectáculo, deja constancia visible para que mañana la leas cuando la costumbre te quiera distraer. Escribe: 3 veces al día respondo con vida, o no firmo con el pánico, o mi lengua repite abundancia. Y pon una hora de referencia si puedes, 7, 13 y 21, o las que elijas, porque la precisión ataja la dispersión y la fidelidad cotidiana educa al alma mejor que cualquier arrebato. Si te preguntas cuánto tardarán estas decisiones en mostrar fruto medible, recuerda que sembrar no es improvisar, es insistir con mansedumbre, y en esa insistencia vas a descubrir signos que al principio parecen pequeños, pero son prodigios de gobierno. Un sueño que se estira media hora más, una conversación que no explota, un pendiente que ya no se convierte en montaña, un recuerdo que pierde filo, un cuerpo que descansa mejor, un pensamiento que no te lleva de la nariz, y cuando aparezcan no los desestimes. Anótalos en el mismo cuaderno donde llevas la cirugía de la noche. Hoy dormí mejor, hoy contesté con paz, hoy perdoné por dentro, hoy no me comparé, hoy el miedo habló y no le abrí. Y al final de la semana lee en voz alta esas líneas como quien reconoce el primer capítulo de una historia nueva. Y si ya estás viendo el arranque de esa lista, cuéntalo sin vergüenza para que otros se animen. Escribe: empezó el fruto, y añade tu detalle. Y si todavía no ves nada, no canceles la siembra. Declara: sigo sembrando, y permite que los que ya avanzaron te sostengan con su fe, mientras el brote rompe la tierra de madrugada. Conviene que cierres esta guía con una consagración pública que sirva de contrato y de defensa, porque lo que confiesas en comunidad se vuelve muro cuando la noche sopla fuerte. Interrumpe un minuto y deja escrito lo que te comprometes a hacer en estos días, con verbo y con lugar. Declaro el salmo al amanecer en la mesa. Abro el quirófano de Hebreos a las 22 en mi cuarto. Respondo con Juan 10:10 a las 7, 13 y 21 en mi teléfono. Y si amas a alguien que necesita entrar bajo el mismo techo espiritual, pon su nombre con ternura para que los intercesores lo miren y lo cubran. Y si te pesa escribir nombres porque sientes pudor, escribe al menos una palabra que te represente: descanso, claridad, reconciliación, paz. Que esas letras hagan de señal en el campamento, y cuando mañana el hábito viejo te quiera arrastrar, vuelve a tus propias palabras como quien regresa a una lámpara encendida en el porche. Léelas, repítelas, cúmplelas, y verás que el alma aprende a obedecer cuando el cuerpo ve que el espíritu firma. Queda dicho y sellado: no te sobrecargué con metas. Te di 3 llaves que abren casa, espada y decreto. Si las usas completas y sin atajos, verás lo que necesitas ver para saber que no estás jugando a ser fuerte, estás aprendiendo a habitar. Y para que el paso siguiente tenga peso espiritual, voy a conducirte ahora mismo al punto donde todo esto se vuelve encuentro y no solo disciplina, una oración en vivo, larga y sostenida, que vamos a pronunciar juntos como quien enciende fuego en el centro de la casa y llama a los suyos alrededor. Así que deja listo tu corazón, mantén a mano tus nombres y prepara tu sí, porque el próximo tramo será el lugar donde sellamos con la boca lo que el alma decidió
y donde la presencia hace lo que ninguna técnica puede. Respira un segundo y mírame al alma. Si algo se movió por dentro, no lo dejes en qué bonito estuvo. Sella tu decisión ahora mismo escribiendo en los comentarios: yo habito bajo sus alas, y el nombre de la persona por la que necesitas cobertura. Cuando lo confiesas en público, el cielo convoca ayuda y esta comunidad te rodea en oración. Si sentiste paz, claridad o simplemente un empujón para volver a Dios, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No es un trámite, es tu forma de decir: no me pierdo la siguiente instrucción. Aquí vamos a caminar juntos, paso a paso. Salmo 91 al amanecer, espada de Hebreos por la noche y declaraciones de vida durante el día, hasta que la paz sea tu nueva casa. Déjame tu testimonio, aunque sea breve. Dormí mejor, bajó la ansiedad, pude perdonar, hoy elegí habitar. Esas palabras encienden lámparas para otros que llegan en oscuridad. Y si conoces a alguien que necesita este refugio, compártelo. Puede ser la cuerda que lo saque del agua. Hazlo ahora. Comenta: yo habito bajo sus alas. Suscríbete y activa la campanita. La próxima parte te dará declaraciones específicas para cubrir tu mente, tu casa y tu trabajo. Empezaste bien. No sueltes la mano.